Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Manzano y soy parte del equipo de empoderamiento y me congrego en la iglesia El Camino Vida Abundante en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Y el día de hoy les voy a compartir esta parte del libro de Marcos, capítulo 6, del verso del 1 al 13, en donde podemos ver la vida de Jesús ministrando en la ciudad de Nazaret, en donde, si recordamos exactamente, las personas en Nazaret conocían quién era Jesús, pero el Jesús humano, el Jesús hijo de María, hijo de José, y le decían el carpintero, pero Jesús era más que un carpintero, y muchas personas no llegaron a entender eso. Ellos pensaban que era un simple ser humano, pero no sabían y no tuvieron la revelación de que verdaderamente había nacido en el nacimiento más milagroso que ha existido en toda la historia de la tierra por medio del Espíritu Santo. Y exactamente podemos ver que dice aquí que dicen las personas: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y aparte luego dice que no hubo muchos milagros en esa área de Nazaret, y Jesús sanó a pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y Jesús quedó asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y bueno, esto me recuerda cuando Jesús tuvo un encuentro con un soldado. Era un soldado de alta autoridad que exactamente reconoció quién era Jesús, y Jesús hizo un gran milagro al tener la fe, este centurión, la fe hacia Jesús. Y a lo que me quiero enfocar es que desafortunadamente los israelitas, los judíos, estuvieron cerca de Jesús, lo conocieron desde niño y crecieron con él y no reconocían que fuera el Hijo de Dios. El centurión nunca conoció a Jesús, quizá nunca supo quién eran sus padres, quién era su familia, pero reconocía que era alguien de autoridad, reconocía que venía de parte de Dios porque la gente lo seguía, ya había una fama de Jesús en esa área. Y él fue con Jesús y pidió la sanidad de uno de sus siervos y recibió esa sanidad. Y esto lo llevo a un paralelismo con nosotros en la iglesia. Muchos de la iglesia pudieron haber crecido dentro de la misma iglesia y tienen años en la iglesia, escuchan de Jesús, pero no creen en Jesús y no han visualizado o visto los milagros que verdaderamente un cristiano debería de estar viviendo. Y a veces llega una persona que no tiene ningún trasfondo cristiano, llega a Cristo con una transformación milagrosa, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y empieza a predicar la palabra y empieza a hacer todo lo que la palabra dice que tiene que hacer, y empieza a traer mucho fruto para el reino de Dios. Y desafortunadamente esto pasa mucho. A veces las personas que no conocen de Cristo y conocen de Cristo son quienes experimentan y viven verdaderamente esto, lo que Jesús es verdaderamente, creen. Y bueno, en este mismo capítulo, este mensaje que estoy mencionando es para que nos analicemos personalmente si verdaderamente nuestro corazón está creyendo a lo que sabemos que Jesús es. He sabido de historias de personas hablando de denominaciones, de iglesias que desafortunadamente, voy a decirlo así,
o para vergüenza de cristianos evangélicos, a veces el católico cree, cuando por fin se le presenta el evangelio con un mover del Espíritu Santo, y creen más pronto, ¿verdad?, que un propio evangélico que ha crecido en ese ambiente. Y bueno, y después también en esta misma parte podemos ver que Jesús les dice que los manda a los discípulos al mundo para que expulsen demonios, y les dice una orden de qué manera van a estar ministrando o viajando dentro de las ciudades. Y exactamente los discípulos dice que llevaban al arrepentimiento a las personas y hacían que entraran al reino de Dios. Y además echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y yo creo que aquí el mensaje es que estos discípulos creyeron a Jesús y creyeron como el centurión y empezaron a hacer lo que Jesús les pidió que hicieran. Es decir, creyeron en esa palabra lanzada de Jesús, porque podemos ver que Jesús obraba con palabras y las cosas sucedían cuando Él hablaba la palabra. Él dice que Jesús es el verbo es la palabra, y en el libro de Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra y las creaba con su palabra. Entonces podemos ver que Jesús obraba con palabras. Al centurión le dijo: tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y también obró al creer la palabra de Jesús. Así que los invito a todos que el día de hoy nos arrepintamos. Quizás si eres un cristiano que ha perdido la fe o ha dejado de creer verdaderamente y se ha vuelto como una parte rutinaria, que pidamos perdón a Dios de nuestra incredulidad, como le pasó al pueblo de Nazaret con Jesús. Y sabemos que Dios nos perdona y nos vuelve a encaminar a volver a escuchar la voz de Dios y a creer en Él. Así que voy a hacer una oración. Padre nuestro, te pido, Señor, perdón si ha habido en nuestro corazón incredulidad de lo que dice tu palabra. Señor, perdónanos si hemos leído tu palabra pero ya sin creerla. Señor, Espíritu Santo, yo te pido que en este tiempo, mientras el que está escuchando, tú unjas sus ojos con colirio, Señor, para que puedan ver y escuchar tu palabra como tú lo deseas, Señor. Padre, te lo agradezco, y Señor, te pido que por medio de tu Espíritu Santo ellos escuchen la palabra para que sean alimentados en su fe, como dice tu palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, Señor, yo declaro, la fe viene a mí al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.